Hola chicos, ¿cómo están? En este video les contaré la historia de Andy. Quiero aclarar que esta historia es poco conocida de Andy, porque hay muchas historias de Andy, así que antes de comenzar denle like y suscríbanse para subir más contenido como este. Ahora sí comenzamos. Andy siempre sintió que estaba viviendo una vida prestada, como si todo a su alrededor perteneciera a otros, y ella solo estuviera ahí de paso. Desde niña aprendió a hacerse pequeña, a ocupar el menor espacio posible, a no levantar la voz ni siquiera cuando algo le dolía. En su casa no había gritos ni golpes, pero sí un silencio pesado que lo cubría todo. Cada quien estaba demasiado cansado para notar lo que pasaba dentro de ella, y Annie aprendió que sus emociones no eran una prioridad, que lo mejor era guardarlas y seguir adelante como si nada. Creció sintiéndose diferente, no de una forma especial, sino de una forma triste. En la escuela veía cómo los demás formaban amistades con facilidad, cómo se reían sin pensar, cómo soñaban en voz alta. Ella, en cambio, siempre sentía que llegaba tarde a todo, como si el momento de encajar ya hubiera pasado antes de que pudiera intentarlo. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, escuchando fragmentos de conversaciones ajenas, preguntándose cómo sería que alguien la buscara solo para hablar con ella. Las noches eran largas. Cuando todo quedaba en silencio, su mente se llenaba de pensamientos que no sabía cómo apagar. Se preguntaba si realmente importaba, si su ausencia cambiaría algo, si estaba viviendo o solo sobreviviendo día tras día. A veces oraba sin hacer ruido, mirando al techo, sintiendo una tristeza que no tenía nombre pero que pesaba demasiado. Se prometía que al día siguiente sería diferente, que intentaría sonreír un poco más, pero cada mañana despertaba con el mismo vacío. Un día llegó a Roblox. No lo buscó como un refugio, simplemente apareció en su vida en un momento en el que necesitaba escapar de su propia cabeza. Al crear su cuenta eligió llamarse 4NN1. No pensó mucho en el nombre, solo le gustó que fuera corto, discreto, casi invisible. Su avatar también era simple, sin colores llamativos, sin brazos que destacaran. No quería ser vista, solo quería estar. Al principio exploró juegos al azar, pero fue en los hobbies donde algo dentro de él encontró calma. Saltar de una plataforma a otra le daba una sensación de orden que no existía en su vida real. Cada error tenía una explicación, cada caída era parte del proceso. No había juicios ni decepciones, solo intentos. Mientras jugaba, su mente se concentraba tanto que el ruido interior desaparecía. Por unos momentos, el dolor se apagaba. Las horas empezaron a pasar sin que se diera cuenta. Afuera, el mundo seguía con sus exigencias, pero Annie se quedaba ahí, repitiendo mapas una y otra vez. No jugaba para ser la mejor ni para que la notaran. Jugaba porque ahí se sentía capaz. En la vida real siempre tenía la sensación de no ser suficiente, de fallar incluso sin intentarlo. En los hobbies podía fallar 1000 veces y nadie se molestaba. Nadie le decía que estaba decepcionando a alguien. Comenzó a conectarse cada vez más tarde, cuando la casa dormía y el mundo parecía detenerse. La noche se volvió su refugio. Con las luces apagadas y la pantalla iluminando su rostro cansado, sentía que por fin podía respirar sin miedo. No hablaba en el chat. A veces escribía algo y lo borraba antes de enviarlo. Le aterraba sentirse ignorada, confirmar ese miedo profundo de que sus palabras no importaban. Prefería el silencio, ese silencio que en el juego no dolía tanto. Sin saberlo, otros jugadores empezaron a notarla. Siempre estaba ahí, siempre completando mapas difíciles, siempre en silencio. Para él era extraña, misteriosa. Para Annie, solo era su forma de existir sin dolor. No sabía que la observaban, que comentaban sobre ella, que se preguntaban quién era. Ella solo seguía jugando, como si cada salto la mantuviera un poco más a flote. Pero fuera del juego, su vida seguía pesando. Cada mañana levantarse era más difícil. La tristeza ya no era solo emocional, también era física. Sentía el cuerpo cansado, la mente nublada. A veces se quedaba mirando el vacío durante horas, sin fuerzas para hacer nada. Intentó hablar una vez, decir que no se sentía bien, pero no supo cómo explicarlo. Le dijeron que exageraba, que solo estaba cansada, que se le pasaría. Así que dejó de intentarlo. Aprendió a fingir que estaba bien, a sonreír lo justo, a esconder lo que realmente sentía. Roblox se convirtió en su único refugio, pero incluso ahí el cansancio empezó a alcanzarla. Jugaba no porque quisiera, sino porque no sabía qué hacer cuando no jugaba. El silencio fuera del juego era demasiado ruidoso. A veces oraba frente a la pantalla, otras veces se quedaba quieta, mirando a su avatar, preguntándose si alguien en algún lugar se sentía igual que ella, si alguien más estaba usando un juego para no derrumbarse.
Las noches se hicieron más largas y los zombies ya no calmaban tanto como antes. La sensación de vacío empezó a filtrarse incluso en esos espacios que antes la protegían. Annie sentía que algo dentro de ella se apagaba poco a poco, como una luz que nunca fue muy brillante y que nadie notaría cuando se extinguiera. Seguía entrando al juego, seguía saltando, pero cada movimiento pesaba más que el anterior. Nunca quiso ser especial. Nunca quiso ser una leyenda. Solo quería sentirse entendida sin tener que explicarse, quería que alguien la viera de verdad. Pero nadie lo hizo. Y con el tiempo, esa esperanza se fue haciendo más pequeña, más lejana, hasta casi desaparecer. Un día, simplemente no volvió a conectarse. No fue una decisión dramática ni un acto para llamar la atención. Fue cansancio. Encender la computadora le parecía demasiado. Intentar otra vez le parecía imposible. La cuenta quedó ahí, silenciosa, congelada en el tiempo, como un lugar al que nadie volvió. Después llegaron los rumores. Historias inventadas, teorías, misterios. Algunos dijeron que era algo sobrenatural, otros que era un enigma. Nadie pensó en lo más simple, que detrás de ese nombre había una persona real, alguien que se sentía demasiado cansada para seguir intentando existir en un mundo que nunca la escuchó. Y así, entre mapas olvidados, hobbies incompletos y saltos que nunca se dieron, quedó el eco silencioso de Andy, alguien que solo buscaba un lugar donde no doliera existir, alguien que nunca quiso desaparecer, pero que tampoco encontró una razón suficiente para quedarse. Con el paso del tiempo, el perfil de 4NN1 se volvió solo un recuerdo inmóvil. El avatar seguía ahí, exactamente igual, como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. Los juegos que había frecuentado siguieron activos, llenándose de nuevos jugadores que no sabían nada de él. Los zombies cambiaron, se actualizaron, se llenaron de colores nuevos y música distinta, pero en algún punto invisible del código quedó marcada su ausencia. Si alguien entraba a esos mapas en la madrugada, cuando casi nadie estaba conectado, podía sentir una extraña quietud. No era miedo, era nostalgia. Como si el lugar recordara a alguien que ya no estaba. Annie había estado ahí, saltando en silencio, concentrada, repitiendo una y otra vez el mismo movimiento hasta hacerlo perfecto. Ahora ese espacio estaba vacío, y nadie se detenía a preguntarse por qué. En algún lugar del mundo real, las mañanas siguieron llegando sin que nadie notara su falta. El tiempo no se detuvo. La vida continuó con su rutina indiferente. Las personas siguieron hablando, riendo, quejándose de cosas pequeñas, sin saber que alguien había desaparecido lentamente, sin ruido, sin despedidas. Annie nunca dejó una nota ni una explicación. Nunca supo cómo hacerlo. Siempre pensó que sus palabras no eran necesarias. Quizá, en algún momento, alguien pensó en ella. Tal vez alguien recordó vagamente a esa jugadora silenciosa que nunca hablaba pero siempre completaba el mapa. Tal vez alguien buscó su nombre y encontró solo una cuenta inactiva. Pero incluso esos pensamientos fueron breves. El mundo digital también olvida rápido. Y aún así, algo de la quedó flotando. En la forma en que algunos jugadores prefieren el silencio. En quienes juegan de noche para no sentir tanto. En quienes usan un juego como refugio porque la realidad pesa demasiado. Annie no fue especial por ser vista, sino por representar a todos los que nunca lo fueron. Si hubiera podido decir algo, tal vez habría dicho que no buscaba atención, ni misterio, ni compasión. Solo quería descansar. Solo quería un lugar donde existir no doliera tanto. Un lugar donde no tuviera que explicarse ni fingir que estaba bien. Y así, sin que nadie lo anunciara, Annie se convirtió en un eco. No un fantasma, no una leyenda, sino un recuerdo suave, casi invisible, como ella siempre fue. Un susurro perdido entre plataformas digitales, entre noches largas y pantallas encendidas. Porque a veces, las historias más tristes no son las que terminan con un final dramático, sino las que se apagan lentamente, sin que nadie se dé cuenta. Y en ese silencio final, quedó Annie, no como un misterio por resolver, sino como una presencia que alguna vez estuvo ahí, intentando existir, y que, por un tiempo, lo logró. Bueno chicos, gracias por ver el video, comenta este emoji para saber que viste el video completo, y nos vemos hasta la próxima video.